¿Cómo es? Ahí está, ya se está grabando. Entonces, yo les había comentado que era un encuentro de seguimiento, más que todo, pues para aclarar pendientes, para ajustar cosas, para resolver inquietudes, para dar orientaciones, que es básicamente eso. Porque a este nivel, miren que una de las características de los estudiantes, y precisamente uno de los artículos que ustedes están utilizando o utilizaron para la actividad número 2, nos habla de esas características del estudiante de esta época y pues esa autogestión, ese compromiso, esa responsabilidad también los incluye en el nivel doctoral a ustedes porque la lectura de los documentos, el análisis, la contrastación que se hace, las comparaciones también nos permiten de manera autónoma como hacer juicios, hacer reflexiones, hacer análisis. Entonces, todos esos materiales están allí como a disposición de ustedes precisamente para eso, para que en la distribución que ustedes hacen de sus compromisos, de sus obligaciones, de sus responsabilidades, tratemos también de ir respondiendo por esto que hace parte de su propia formación, de ese camino que ustedes están eligiendo y que les va a permitir en poco tiempo culminar ya la formación doctoral. Entonces, eh, dentro de las ventajas que está ofreciendo la globalización, está esto de la virtualidad, porque era algo que no teníamos antes. Tener al acceso de un clic, incluirme en cualquier universidad alrededor del mundo, relacionarme con personas de otras culturas, formarme en diversos niveles, es algo propio de esta época y eso es algo ventajoso. Pero como bien decían los artículos, esto también puede ser un arma de doble filo. Entonces, básicamente, hoy pues vamos a aprovechar estos minutos para hablar un poco de cada una de esas actividades. Noten ustedes que la primera que nos permitió a nosotros realizar la lectura, ven aquí, del libro, ¿cierto? Donde nos pedían los aspectos teóricos esenciales de ese capítulo, nos estaba mostrando cómo a través de pronto de aspectos importantes de la globalización, nosotros encontrábamos dimensiones que nos ofrecía todo lo que tenía que ver con esos desafíos. Y en este caso, pues ustedes bien lo expresaron dentro de esos aportes, lo que se orientaba a esas dimensiones, a esas nuevas dimensiones que nos están presentando todo lo que tiene que ver con la globalización. Pero allí sí me gustaría, no sé si ustedes tienen al alcance o frescos de pronto esos aportes que hicieron en esa primera actividad, porque recuerden que eran 8 categorías de análisis en las que algunos reflejaron como aspectos puntuales de cómo eso se refleja en la educación de nuestro país y algunos fueron muy puntuales también en la identificación de esos aspectos esenciales, pero pues sí es bien importante que en este caso ustedes nos compartan un poco de qué les pareció ese libro. Miren que no es un libro nuevo, pero sí son planteamientos todavía vigentes porque actualmente todavía todo lo que tiene que ver con el comercio, con la cultura, con esta sociedad de conocimiento, de información, con los criterios para establecer excelencia, la importancia que se le da a los resultados también en esta época y la vigencia que cobra cada vez más la tecnología y las competencias blandas, pues son como aspectos que inevitables, ineludibles en los procesos educativos. Entonces, eh, no sé si tenemos algún compañero de algún equipo que nos haga
una breve descripción de pronto de su percepción acerca de esta primera parte que fue la actividad que ustedes hicieron, que ya está evaluada, gracias a Dios, y ahí sí, siempre hay como algunos aspectos cualitativos sobre el desarrollo de la actividad, ¿sí? Entonces, no sé, Julián. Bueno, doctora, sí. Buenas tardes a todos los compañeros que acaban de unirse al grupo. Súper. Un saludo pues desde aquí, desde Medellín. Bueno, yo quería hablar un poco sobre la flexibilización de las fronteras, que es algo muy importante en cuanto a la contextualización de la educación en la actualidad, ya que pues digamos, las tecnologías actualmente permiten que permite que para el estudiante sea mucho más fácil digamos, la virtualidad. Digamos que lo que estamos haciendo el ejercicio que estamos haciendo en este momento, que a pesar de que estamos en diferentes eh, sitios, tenemos un acceso gracias a estas tecnologías y eso permite que nos estemos globalizando. Es más, pues esto no lo hacemos solamente aquí, pues a nivel del país, sino, digamos, cuando se trata de foros a nivel internacional. Esto permite, lo que son las tecnologías, flexibilizar esas fronteras que antes habían, que eran muy grandes, eran unas barreras fuertes para globalizar como un ente, como un conjunto, como un grupo en el cual todos podemos ser participativos. Aún, por ejemplo, un caso que es importante comentar es, por ejemplo, digamos, en este momento todavía tenemos barreras de lenguaje. Entonces, no, pero ¿cómo vamos a entrar a un foro por allá en Singapur, en China, en Corea del Sur? En este momento existen ya software de inteligencia artificial que permiten hablar simultáneamente, por ejemplo, a 8 idiomas al mismo tiempo. Es decir, podríamos, digamos, hacer una transmisión y yo estoy hablando en español y yo, digamos, la programo para que me elija 8 idiomas, digamos, de los cuales los compañeros que estén conectados de otras fronteras lo puedan ver en inglés, diga, quizás francés, bueno, 8 idiomas y de forma instantánea. Entonces, yo sí quería hacer relevancia en que las tecnologías han flexibilizado esas fronteras y son una gran ventaja que eso pues en el texto está y me parece extraordinario que ese apunte sea relevante. Era básicamente eso lo que quería comentar. Muchas gracias. A ti, Julián. Rita. Bueno, pues a mí me gustaría hablar de dos aspectos. Uno, pues de la importancia de generar principios éticos con la llegada de las tecnologías, ¿sí? Porque pues viene mucho desarrollo y pues nos abruma, incluso todo como está sucediendo tan rápidamente, uno se queda admirado y también asustado de cómo se está desarrollando la tecnología. Entonces, pienso que es muy importante y nuestra labor como educadores, principalmente, bueno, no, en todos los niveles, es generar esos principios éticos alrededor del uso de la tecnología, alrededor del uso adecuado de esas tecnologías, porque como lo dice el compañero, todo es muy beneficioso, pero se debe saber utilizar con respecto a la privacidad de los datos, respecto a todo aquello que se puede hacer mediante la tecnología y que no sea adecuado. Entonces, esa parte ética nosotros como docentes estamos llamados a afianzar ese aspecto. Y dos, pues las brechas. Otro aspecto que quiero mencionar acerca de la tecnología son las brechas. O sea, todo se está desarrollando muy rápido en el mundo, pero nuestras realidades, por ejemplo, acá en Colombia, es que hay lugares rurales que ni siquiera hay equipos adecuados, que no hay conectividad. Entonces, eso es, entre más tecnología haya en el mundo, más grandes son las brechas que se presentan en sectores específicos de nuestro país. Entonces, eso es algo que también es bueno entrar a reflexionar. Muchas gracias.
A ti, Rita, y efectivamente nos pones a pensar, y ya le doy la palabra a Julián, que en nuestros territorios, sobre todo en los territorios rurales, esas brechas son muy marcadas. Una cosa es lo que dicen los indicadores, las cifras, y otra lo que está realmente sucediendo, las condiciones en las que se dan los procesos educativos y pues vamos a tener siempre esas brechas cada vez más grandes. Ahorita vamos a hablar un poco de los rankings porque a propósito de eso, ustedes saben que está el nuevo informe de PISA y pues obviamente no nos fue bien como a muchos otros países, pero sí esos rankings básicamente, como cualquier prueba que se aplique, hay que buscarle ese uso pedagógico, es decir, en qué estamos fallando, qué nos está haciendo falta, cómo podemos hacer un plan de mejoramientos. De ahí hay que sacar algo bueno, pero pues eso necesita la vinculación de diferentes estamentos y ahí es donde de pronto vamos a tener como una gran dificultad, Julián. Listo, Julián. Estaba hablando al aire, qué pena. No había activado el micrófono. Sí, me parece muy interesante lo que nos comparte Rita, porque claro, es un complemento que no hay que dejar de lado, porque claro, la democratización de la educación, pues claro, o sea, las tecnologías la democratizan, ahí es global, entonces derechos para todos, pero las brechas, claro, esas brechas son de mucho análisis, porque claro, no existen muchas partes del mundo y aquí en Latinoamérica pues son muy redundantes, partes donde no hay tecnología, no hay accesos a conectividad, no hay acceso a equipos, a recursos tecnológicos. Y claro, esa parte es fundamental. En cuanto a la ética que nos comenta también nuestra compañera Rita, la ética es supremamente importante ahora más con con estas nuevas tecnologías de inteligencia artificial. Claro, porque en todos los contextos ya los muchachos manejan mejor esas tecnologías que nosotros. Los muchachos son los tesos para ese tipo de manifestaciones. Ellos hacen las tareas. Buenas noches, Juan ChatGPT. Luis. Hola, buenas noches, Luis Miguel. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Hola, Luis Miguel. Sí. Bueno, sí, entonces sí, aquí la parte ética, porque sabemos que los muchachos iban a copiar y van a hacer la tarea de filosofía y la de lingüística y la van a hacer con ChatGPT, le va a quedar perfecta, pero ahí es donde vienen los factores éticos de donde uno como docente, yo creo que en nuestras manos está esa parte del manejo ético de los estudiantes. Bueno, listo, se ayudó de estas nuevas tecnologías de inteligencia artificial, pero la parte ética es donde él debe leer, argumentar, soportar que esa ayuda que le hace esa máquina aporte y que no solamente sea el copiar y pegar, sino que esté una fundamentación para la profundización y la optimización de la educación. Básicamente es eso. Muchas gracias. Claro que sí, tienes razón, efectivamente, o sea, estos son dos aspectos esenciales. Y el profesor también tiene que ir unos pasos adelante de sus estudiantes, porque si usted se resiste, si usted hace, de pronto se hace el ciego, se hace el sordo, se rezaga. Y en estos tiempos no podemos, sobre todo si estamos ejerciendo la labor docente, aislarnos de todos los avances. Entonces, es un reto y miren que el segundo artículo de la actividad número 2 también está, o el primero, el que tiene que ver con el rol docente, nos habla de unos perfiles y de unas competencias que debe desarrollar ese docente para poder estar por lo menos un poco a la altura de las exigencias de hoy. Entonces, eso es bien importante. Si usted como docentes, si nosotros como docentes no nos apersonamos de esas exigencias, pues obviamente nuestros estudiantes no van a recibir la retroalimentación y el acompañamiento que se requiere en este momento histórico. Entonces, son aspectos complejos que cada vez nos están demandando a nosotros más competencias, no en lo disciplinar únicamente, sino también, bueno, en lo pedagógico, en lo socioemocional, porque ustedes saben que es algo fundamental en estos tiempos, porque
¿cómo promuevo yo lo ético si yo como docente no puedo dar fe de ello, no soy un ejemplo de vida? Entonces, encontrar ese puente que se haya podido estructurar entre mis estudiantes y yo como docente es algo necesario para poder desarrollar eso de lo que ustedes están hablando, esos principios éticos, sobre todo, y como lo decía Rita, en esta sociedad que está tan llena de información que abruma. Entonces, eso es bien importante. Entonces, esa primera actividad estaba enmarcada de pronto en el análisis de esas categorías y siempre llevándolo al contexto de nuestro país, porque hay muchos aspectos a nivel internacional que, pues, estamos hablando de países desarrollados, estamos hablando de que el análisis se hace desde la visión de otros países, pero nosotros tenemos que buscar de qué manera eso se puede contextualizar con nuestra práctica, qué podemos asumir para este territorio, qué todavía nos hace falta en esa construcción. Entonces, esos son aspectos necesarios e importantes que requieren el análisis de cada uno de nosotros, sobre todo en este mundo globalizado, en este mundo donde todos estamos al acceso, todos tenemos al acceso del clic, como les decía, eh, la mayoría del conocimiento, de la información, más que todo es información, porque pues nosotros lo vamos a volver conocimiento igual nuestros estudiantes, porque eso requiere pues de que le otorguemos o no significado y que eso para nosotros represente algo. Entonces, eso es necesario. Entonces, esa primera actividad del libro, de ese capítulo, estaba orientada a eso, a analizar esas categorías, a buscarle la pertinencia a nuestros contextos y a partir de allí, pues, estaban estos criterios que ustedes analizaron allí, ¿sí? Estos criterios que ustedes pudieron observar y, permítanme, están aquí. Entonces, miren que había en las categorías todo lo que se refería pues a la primera parte, a orientarse a una nueva dimensión y en ese caso, esa nueva dimensión nos estaba llamando la atención sobre las ventajas de lo universal, ¿cierto? Las ventajas de esas redes y cómo nosotros las podemos aprovechar para aprender. En el caso de doctorado, ustedes establecen redes y esas redes, pues, no solamente en lo educativo, sino en la parte de solidaridad, de amistad, y nos va a ayudar, pues, a acercarnos más al mundo, a saber qué es lo que el mundo demanda actualmente. Eh, Ustedes de pronto pueden acordarse de que antes, cuando había un cambio que venía en cascada, podía demorar mucho, desde que se daba hasta que llegaba de pronto a los países subdesarrollados. Ya no. O sea, ya algo que sucede en cualquier parte del mundo sucede prácticamente o llega prácticamente en tiempo real a otras partes. Entonces, ese aspecto, esas dimensiones que nos ofrece lo que tiene que ver con la globalización, hay que saberlas aprovechar. Entonces, hay que tratar de orientarlo para que no se vuelva, como está en la lectura, un arma de doble filo. Nosotros nos podemos arriesgar a que nuestros estudiantes solamente reciban, y como dice Rita, esa bruma de información que luego no sepan hacer nada con ella y solamente se convierten en receptores pasivos. Y ahí estamos nosotros pues para ir transformando esos aspectos. Pero en este modelo neoliberal que es criticado por muchos, siempre está la preocupación, ¿verdad? De que los estados están sobre todo dejándose llevar por las exigencias de multinacionales, de empresas, de organismos. Entonces, es muy importante que nosotros
pues tratemos de ejercer una acción humana sobre lo que estamos formando y que sepamos pues aprovechar un poco ese comercio, esa cultura, para que nuestros estudiantes también se vuelvan críticos. En fin, hay muchos aspectos importantes en cada una de estas categorías que, como les decía, fueron bien abordados por los equipos y ahí sí les reconozco que son muy puntuales, son muy responsables y pues todo el mundo cumplió con el desarrollo de la actividad. En lo que se refiere a ese texto crítico, que esa es la actividad que se cerró el domingo, ustedes analizaron los 3 artículos, ¿cierto? El que se refiere al rol docente y estudiante en la era digital, el de la internacionalización del currículo universitario y también a los posibles futuros de la educación superior. Entonces, ahí están esas características del docente actual, pues allí nada más encontramos algunas, pero ustedes lo han dicho en las participaciones que han realizado. Miren esas dimensiones que el marco europeo en cuanto a competencias digitales le sugiere al docente. Sí, usted docente tiene la información, pero ¿qué va a hacer con ella? Aprenda a identificarla, cómo a sacar lo más importante, a saber, a tener criterios para escoger, para organizar, para evaluar. Entonces, si no podemos hacer eso, pues la información va a quedar vacía y no vamos a poder darle un tratamiento adecuado a esa información y no vamos a poder generar conocimiento y mucho menos a socializarla con nuestros estudiantes. Entonces, hay que saber usar la información, pero también, en este caso, la comunicación, y lo decía Julián, ya el idioma, pues básicamente no es un obstáculo para nosotros relacionarnos o establecer esa comunicación, ¿cierto? Entonces, ya la tecnología nos ha permitido derribar un poco esas barreras. Entonces, ya aprovechemos lo que la tecnología nos ofrece, pero esa comunicación necesita ¿qué? Necesita empatía, o sea, necesita palabras adecuadas, necesita el análisis del contexto, del canal. Esos elementos son fundamentales para que se den esos procesos comunicativos y sobre todo en esta época. Entonces, ustedes pueden ser docentes a distancia, docentes virtuales, pero a partir de allí, usted también puede establecer procesos de comunicación efectivos y aprovechar, miren que en estos tiempos, esos procesos comunicativos nos exigen que estemos como interactuando constantemente, que utilicemos nuevas herramientas. Somos productores de contenidos, ya no solamente los influencers. Usted ve que los docentes actualmente crean contenidos educativos, comparten programas que crean, entonces están aprovechando esa dimensión que es muy importante. Por eso lo apreciamos allí. Entonces, eh, nos están exigiendo eso, que aprendamos a usar esos criterios de seguridad, o sea, que sepamos qué guardar y que recomendemos sobre cómo compartir información, cómo utilizar todos estos criterios para poder proteger la información y básicamente llevarlo a la realidad. Entonces, ¿qué herramientas me pueden servir a mí para solucionar problemas, para generar teorías? Entonces, desde el marco de competencias, esas dimensiones son fundamentales. Y a nuestro estudiante se le está exigiendo eso. Al estudiante de básica secundaria, al estudiante universitario, al estudiante de doctorado. Esto actualmente en la era digital debe ser autónomo, debe ser consciente, debe ser responsable, debe saber utilizar esos recursos tecnológicos porque de lo contrario se rezaga. Entonces, nos corresponde a nosotros promover eso en nuestro estudiante, o sea, motivarlo para que tenga el impulso para como romper el hielo, la barrera que le pueden impedir o afectar el uso de la tecnología en pro del conocimiento. Entonces, miren cómo ese primer artículo
nos daba pautas importantes que, como les decía, también en esta segunda actividad apreciamos en el desarrollo del texto crítico que ustedes hicieron. Otro documento que ustedes nos compartieron, el de la internacionalización y el de la globalización. Entonces, cómo la internacionalización, ¿cierto?, se pone al servicio de la globalización para poder enfrentar muchos aspectos importantes. Entonces, hay que aprovechar, ¿sí? Nos están poniendo estándares. Bueno, analicemos esos estándares, no para cumplirlos al pie de la letra, sino para adaptarlos a los contextos, para exigir, pero también desde la realidad, no para replicar. Noten ustedes que cuando van a aplicar un instrumento en sus proyectos de investigación, usted tiene que leerlo, tiene que analizarlo para poderlo contextualizar desde el lenguaje que usted utiliza. Entonces, todas esas transformaciones, para que puedan ser pertinentes, deben ser contextualizadas. Así la globalización. Entonces, hay muchos aspectos que vienen impuestos, pero que nosotros tenemos que analizar para poderlos luego adaptar a la realidad. Entonces, hay muchos elementos que desde la internacionalización a nosotros nos están permitiendo saber qué se exige a nivel internacional y qué se exige como para ir avanzando. Pues va a ser un poco más lento, pero pues nosotros empezamos un proceso que, como les decía, no va a ser inmediato, sino que va a permitir un avance progresivo. Entonces, estos artículos, miren que en lo que tenía que ver con la parte de los futuros, el análisis que ustedes hicieron también en este tercer documento sobre lo que tiene que ver con la UNESCO y todos los análisis que se hacen de la educación superior, es impactante ver cómo inicia. Miren que una palabra recurrente allí es la incertidumbre. Estamos en un mundo lleno de incertidumbre. Nuestros estudiantes se enfrentan a mundos y a situaciones donde la incertidumbre es el pan de cada día. Entonces hay tensiones, hay pandemia, hay guerras, hay competencia, competitividad, hay noticias falsas. Entonces todo eso de alguna manera nos está afectando porque son tendencias y hay que saber hacer como una digestión de cada uno de estos fenómenos para poder sobrevivir. Entonces, este documento nos ayuda como a analizar un poco que todos esos escenarios, que todos estos elementos que ustedes pues leyeron a partir de allí, nos van a mostrar qué es lo que realmente se necesita para la educación superior. Y bajo unos principios que pueden ser un marco general, nosotros vamos a poder tratar de que la educación cumpla un rasero, ¿verdad? Entonces, en lo que tiene que ver con inclusión. Y en estos días, bueno, hay muchos ejemplos de eso, pero acá en la universidad en la universidad de acá de Córdoba hay una licenciatura en educación artística, pero hay un estudiante que es ciego y entonces las partituras las hacen en braille y sus compañeros aprenden también eso para ayudarlo a él a interpretar las partituras para que él toque el instrumento. Entonces, buscar un poco esos escenarios de inclusión, de equidad, que no se trata de que nos den a todos lo mismo, sino que nos den a todos lo que necesitamos, es muy importante para tener en cuenta en cuanto al progreso de la educación superior, igual de la educación básica y media. Entonces, estos principios de libertad, de indagación, de integridad y ética, de compromiso, de excelencia, son fundamentales para que la universidad en contexto los valore, los aplique a partir de la realidad en la que se da. Entonces, es bueno que nosotros analicemos esos aspectos y miren con lo que terminaban las conclusiones este documento que leí en uno de los textos que me enviaron.
el de las perspectivas de los futuros posibles. Miren que ahora este cuento de la manipulación de datos, en lo que tiene que ver con las criptomonedas, con todos los pagos que se hacen aprovechando esas bases de datos, la neurorobótica, esas son las exigencias actuales y va a llegar un momento en el que va a ser tan común estar inmersos en estos contextos que nosotros, si no estamos como tocando, analizando, acercándonos, porque no se trata de que nos volvamos expertos, pero sí por lo menos de que estemos informados de qué es, de cómo se usa, de que para qué sirve, ¿sí? Y que no le tengamos miedo a preguntar, a indagar. Eso nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque es un escenario en el que al que se va a ir dirigiendo también la educación. Ahora, y como bien lo decía Rita, lo ético es fundamental. Esas competencias transversales, blandas, socioemocionales, son fundamentales para que nosotros nos podamos desarrollar. Podemos saber mucho, pero si usted como ser humano no puede trabajar en equipo, no ejerce un liderazgo efectivo, no sabe comunicarse con las personas, pues no es una persona que va a permitir, que va a poder insertarse en el mercado laboral. Entonces, es el complemento actual a lo disciplinar. Entonces, esos tres documentos nos estaban llamando la atención sobre estos aspectos importantes. Entonces, allí sí me gustaría, desde la realidad de ustedes, desde lo que realizaron, desde el texto que elaboraron, quien nos comparte una percepción de esta segunda actividad. Y aquí regreso. Hola, Luis Miguel. Buenas noches, doctora. Estamos hablando del segundo actividad, que es el texto crítico, ¿cierto? Señor. Bueno, nosotros, el grupo donde yo estoy, lo abordamos varios aspectos, pero lo que quiero de alguna manera destacar es en la parte de cómo la región, cuando se habla de América Latina y el Caribe, queda de alguna manera circunscrita como a una homogeneidad que no es tal, que no la hay. No solamente porque es una región extensa geográficamente, no solamente porque se trata de igualar y comparar América Latina y el Caribe en el contexto de las comparaciones con ranking, con organizaciones, estamentos mundiales, llámese de prueba PISA o directrices de la OCDE, etcétera, etcétera. Y lo que nosotros de alguna manera resaltábamos allí en la parte cultural era que América Latina y el Caribe son diversas, no solo geopolíticamente, sino que culturalmente es diferenciada, y más el Caribe, que incluso es un Caribe que también se homogeniza. Hay un Caribe hispano, hay un Caribe francofono, hay un Caribe anglofono. Entonces, a partir de esas generalidades se pueden suscitar distorsiones al momento de se interpreten datos, se utilicen datos, se toman informaciones de estas mediciones, etcétera, etcétera. La propuesta era entonces como a partir de las particularidades de cada país o de cada contexto, tomarlas en cuenta para que en realidad pueda tenerse como que una variabilidad en los datos. Y lo digo porque es verdad que hay países que de alguna manera apuntan, llevan la punta de lanza a nivel de educación por X y proceso. México, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, serían así como que los más renombrados. El Caribe sería Cuba, pero es que, y el resto, es que el resto es la mayoría. Entonces, esa visión sesgada es la que nosotros de alguna manera también resaltamos ahí, que hay que tener en cuenta al momento de las generalizaciones y al momento de las anotaciones de esas mismas informaciones que salen de todas esas
evaluaciones que se dan. Gracias. A ti, Luis Miguel. Y mira que es que lo global ejerce presión, ¿sí? Los organismos internacionales presionan a los estados a que tienen que mejorar, a que hay que buscar estrategias, a que tenemos que estar a un nivel, que tenemos que ir progresando, pero como dices tú, se desconocen las particularidades de las regiones. Entonces, no podemos estar, como bien lo mencionas, homogenizando los criterios que se cumplen para estar todos a un mismo nivel, porque las particularidades culturales, comunitarias, familiares influyen, los contextos rurales, urbanos, todo eso hay que analizarlo. Igual nosotros en el aula hacemos un proceso muy parecido cuando evaluamos a nuestros estudiantes. ¿Por qué? Porque hay particularidades que van a influir en el desempeño de ese estudiante. Entonces, así también, de manera general, esto sucede. ¿Qué corresponde? Que los gobiernos de pronto tengan en cuenta estos aspectos, pero ustedes saben que hay otros criterios que más que todo tiene que ver con lo monetario, con la inversión, con lo político, que de alguna manera afecta, influye en las decisiones o en las implementaciones de programas que se establecen desde cada uno de los países. Pero es verdad, nosotros vamos a encontrar mucha diversidad a partir de las realidades de cada país que van a asignarle como esas particularidades que sí deben tenerse en cuenta cuando se analiza. Mire que hablamos ahora en el desarrollo, en el análisis que se hace desde el gobierno de la aplicación de la prueba PISA, y pues obviamente estamos años luz de lo que pasa en Singapur, de lo que pasa en los países de la OCDE, porque tienen una realidad distinta. Pero nosotros, a partir de un contexto, estamos haciendo un trabajo que debe ser contextualizado. Entonces, lastimosamente, esos estándares pues no nos dejan bien parados y vamos a recibir siempre como las críticas de qué está pasando, de por qué estamos con ese desempeño, qué pasa con nuestros estudiantes en matemática, en ciencia, en lectura crítica, y la presión entonces a las aulas, al trabajo del docente, es ponga al estudiante a que lea, a que interprete, a que analice, trabaje mejor resolución de problemas. Entonces, sí, son muchas las presiones a las que nos enfrentamos desde el contexto educativo que requieren una revisión también desde las políticas, ¿cierto? Así es, así es. Yo creo que ahí coloqué un video de un resultado de prueba PISA, yo aquí en el grupo creo que lo dejé, y hubo, por ejemplo, en el caso de Colombia, retroceso. Bueno, está el cuento de la pandemia y demás, Sí. y así puede suceder, pero compaginando esta actividad 2 con lo que yo acabo de mencionar, con la actividad 3, encontré una particularidad con el índice QS. El índice Ajá. QS, por lo menos a partir desde 2010, comenzó a alguna manera a medir por contexto o por espacio. Es así que entonces ya tiene un índice específico para América Latina, para los países árabes, para el Asia Central, para los países emergentes de Europa después de la caída del muro, para los países de pronto del BRIC, para los países del Asia Meridional. Entonces me llamó la atención con esa actividad 3, cómo por lo menos ya hay unos rankings o unas mediciones de este tipo que ya toman en cuenta ese contexto. Quiere decir que sí se han puesto, por lo menos en el QS, a pensar que hay una forma diferente de evaluar, porque es que al final la medición no puede ser tan demonizada. ¿Por qué? Porque es bueno saber medir para saber sobre qué ajustar, pero no medir por medir para crear de alguna manera segregación, distancia y brecha, que lo más grave son las brechas. Porque en el índice QS que mide universidades, en el caso del QS, entonces algunas se quedan rankear para de pronto cobrar más cara la matrícula, crear distancias y brechas conceptuales, epistemológicas y de toda índole. Eso también me llamó la atención con respecto a esa tarea 3, que pienso que tiene su engranaje con esta dos que estamos hablando. Sí, y date cuenta, bueno, ahí es un video, pero sí, sí, además estos rankings terminan siendo también un negocio. Claro, Eso, eso.
Un negocio, perdón que le interrumpe. Hace 2 días vi que la Universidad de la Sorbona se dio de baja de uno de estos rankings. Se dio de baja de estos rankings porque al final es un negocio y se forma una élite que es la que mide. Por ahí también puso otra información de países de Arabia que había comprado intelectuales españoles, doctores, a que figuraran como del lado de ellos que hacían allá, pero lo que les pagaban un salario, un ingreso bárbaro y una parte ética que mencionaba también Rita, que también ahí le compete. Entonces fíjese cómo esos negocios se vuelven al final como unas mafias. Ya un Q1, un Q2, tiene uno que pagar para que le publiquen y se forma entonces quien te lo revisa, quien te lo acepta y son dólares. La Sorbona hace 2 días sacó un mensaje que se da de baja de uno de estos índices. Me parece muy interesante eso que está sucediendo en Francia. Sí, y estos fenómenos van a llamar la atención constantemente porque esas mismas presiones hacen que se busquen estrategias que no deben ser o que no deberían darse, pero la idea es mostrar resultados, ¿sí? Entonces la idea es aparecer en el ranking. ¿Por qué? Porque eso da puntos, porque eso da visibilidad, porque como dices tú, eso nos va a permitir de pronto cobrar un poco más, eso nos va a permitir acceder a ciertos beneficios. Entonces, pues, ajá, son aspectos que tendríamos que valorar y tener en cuenta. Lo que sí nos corresponde como seres humanos es hacer muy bien el trabajo, a comprometernos con la transformación desde ese pequeño metro cuadrado que les decía, para por lo menos iniciar esa transformación desde lo que me compete a mí. Entonces, esa actividad que ustedes van a entregar o entregan, que es la última de este año, yo voy a estar revisando la próxima semana, tiene que ver con eso, básicamente con el análisis de esos rankings. Bueno, ahí ese artículo, precisamente es cubano, valora estos 3 rankings, ¿verdad? Y valora un poco esas ventajas, esos riesgos, pero lo ideal aquí es esas reflexiones que nosotros expresemos como equipo sobre esas ventajas, pero también sobre los riesgos de la utilización. Podemos enriquecerlo, ahora podemos llevarlo también. Es un análisis que se hace a nivel universitario, pero podemos también hablar del ranking a nivel de educación básica y media. Y entonces ahí empezamos a ver cuando las pruebas, a ver cómo salen los colegios, cuáles son los mejores, qué pasa con los colegios que no están dentro de ese ranking. O sea, todas esas situaciones pueden tener pros, pero también pueden tener contra, ¿sí? Y cuando uno entra y revisa los procesos, hay aspectos que se están haciendo muy bien eh, en cuanto a instituciones, ¿verdad? En cuanto a indicadores, entonces, lo valioso de estos ejercicios es la parte pedagógica, es cómo puedo yo utilizar eso en función del mejoramiento de los procesos educativos que se hacen en las instituciones educativas. Entonces, ahí es donde está como el insumo de estos rankings para nuestros contextos. Entonces, es bien adecuado aprovecharlos para eso, tener en cuenta, porque ahí hay unos criterios, miremos esos criterios que están evaluando, que están exigiendo, cuáles podemos cumplir, cuáles no se aplican. Entonces, todo eso es muy importante para nuestros procesos, ¿sí? Entonces, es bueno que ustedes en esa actividad número 4 realicen esa reflexión. Esta actividad ya sabemos que está hasta el 17, hasta el próximo domingo, y sería la de la unidad número 3. Es una actividad en equipo. Entonces, con esa finalizamos el año y luego ya para el próximo año que tenemos acá, si mal no estoy, creo que es el 19, vamos a hacer las ponencias. Con relación a las ponencias, bueno, yo organicé al azar los equipos como equipo 1, 2, 3, 4, 5, y John, que no tiene equipo, se va a encargar de la parte de relatoría. O sea, John haría el cierre. Pero sí quiero confirmar con ustedes la escogencia para saber a qué equipo le corresponde o
si todos asumieron, pues, que en este caso el equipo 1 trabajaría la educación en tiempos de globalización, o el equipo 1 de pronto dijo, no, a nosotros nos pareció trabajar con otro, ahí sí, como para dejar las cosas claras desde ahora y saber que cuando regresemos, cada equipo tiene asignado un artículo o sí, dentro de esta actividad de las ponencias. Doctora, una pregunta. Nosotros somos el mismo equipo para todas las actividades. Sí, señor. En esa ponencia nosotros proponemos, pues, o vamos a hacer que cada Dale. uno de esos puntos que están ahí lo vamos a tratar a nivel de grupo. Creo que también se puede, ¿no? No vamos a quedarnos con un solo tema. Ah, bueno, no, sí, a mí. Yo me Ok. adapto a lo que les No, parece a en ustedes. caso de nosotros, pues va a ser así como los criterios, pero vamos a tratar los 4 temas, independientemente que otro grupo coja uno específico. Entonces, queríamos contar con ese aval. Listo. Espérate que aquí se me fue con este. Listo, ahora este es otro. Listo. Bueno, claro que sí. Claro que sí. Entonces, ya sabemos que el equipo de ustedes, el de ustedes, ¿cuál es el número que es, Luis? No sé si es el uno, ese es el de Freddy, María Consuelo, Juan Carlos y Luis Cárdenas. Ya te digo. Estamos acá. Bueno, entonces, el equipo, permítanme que esto cargue aquí, los grupos de trabajo. Sí, el equipo 1 va a ser un abordaje general de todos los temas. Perfecto. El equipo 2, el de Mónica, Sherry, Gelber y Giovanni. ¿Tenemos algún integrante acá? ¿Hay alguien del equipo 2? Sí, doctora, ¿cómo no? ¿Ustedes van a abordar un artículo en particular o van a hacer el análisis de todos? Vamos a abordar un artículo en particular. ¿Sí? ¿Sería cuál? Puede ser el debate de la globalización y la fuga de cerebros. Debate, listo. Debate de la globalización y fuga de cerebro, listo. El equipo 3 es el de Edwin y Manuel. Creo que vi a Manuel por aquí. Sí, profe, aquí estoy. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, sí, señora. ¿Ustedes van a abordar algún Pues documento en especial o van a... un artículo, creería yo, y ¿Cuál? la verdad no los he mirado. Pues, tendría que Ah, revisar. No he mirado los listo. artículos, pero sería un Bueno, artículo. listo. Listo, entonces un artículo. Bueno, ahí miramos cuál, porque ya tenemos el debate de la globalización ya en profundidad, lo va a asumir el equipo 2. El equipo 4, que es el de Isidro, Julián, Sí, ¿cómo no? ¿tienen Por aquí. algún Sí, artículo? nosotros vamos a tomar responsabilidad social en la relación universidad-empresa-estado. Listo, en la relación. Listo. El equipo 5, que ya es el de Claudia, Marisol, Rita, María Ligia. Pues yo estoy mirando y a mí me gustaría, aunque no me he podido comunicar con mis compañeras, no sé, María Ligia, ¿qué opina? Ya que está acá. Educación, globalización y desarrollo económico de Philip Brown y Hugh Lauder. Pero no sé si María Ligia está por acá, es que no me he podido comunicar con ellas, si están de acuerdo. Bueno, María Ligia nos dirá, Bueno, pero ya pero por lo yo menos creo, a mí pues no sé, me gustaría ese. Vamos a ver ellas qué listo. opinan, doctora. Igual, por el grupo de WhatsApp seguimos dinamizando la actividad, entonces ahí no hay problema. Lo que sí es claro es como que ya vamos a entrar a un periodo de vacaciones, entonces ya es pertinente como que saber y tener claro qué es lo que vamos a hacer, porque cuando regresemos, entonces vamos a estar un poco, cuesta un poco pasar de un año a otro en un curso, entonces ya esa es la ponencia y ya sabemos que nos vamos a enfocar precisamente a un artículo o a todos. Y John, que trabaja solo, se encarga entonces al final de hacer la relatoría. Él tendría que estar muy conectado. Ay,
tiene dificultades de conectividad y miramos Eh, que doctora, se doctora, puede hacer. buenas noches, doctora, ¿cómo está? Buenas noches. Hola. Perfecto, estoy de acuerdo con la relatoría, estoy de acuerdo, me parece, pero sin embargo, sin posibilidad también de la ponencia, me interesaría, doctora, pues hacer el ejercicio, ¿de acuerdo? Bueno, genial. Mira, todavía está en de educación supranacional y educación superior. ¿Qué otra opción tengo? Aparte de ese, ¿solamente es eso, profe? Bueno, no, tú puedes también gestionar otro y proponerlo. Ah, perfecto, doctora, de acuerdo, sí, señora, me interesa. Pues, Sí, el tema de educación, contexto tal vez rural y el tema de la base, de educación básica y el impacto que está teniendo perfecto. a través desde, digamos, de los años 70 en adelante, ¿no? Modelo escolar, Bueno, no, impacto en la educación, listo, tal puede hacer, pues, listo. ¿Me compartes los documentos como para tener una radiografía inicial antes de la intervención y de pronto leerlos? perfecto, ¿Oíste? de acuerdo, doctora, sí, Está señora, bien. está muy amable. Bueno, Igual también con la aquí, relatoría, ¿no? También con la relatoría no hay problema. claro. Dale, claro que sí. Y bueno, y recordarles, no dejen como para último momento esto del formulario. Pues sí, se puede hacer próximo año, pero ya saben que tiene un porcentaje. Entonces es importante que lo vayan desarrollando y no al final, sino ya podemos ir respondiendo esas preguntas. Entonces, esto es lo que básicamente se exige del curso, son las actividades, ya abordamos todo lo que está aquí, ustedes pues apreciaron los materiales, algunos obligatorios, otros complementarios en cada una de las unidades, de pronto lo encontraron de esa manera en esta organización, pero son apenas materiales de referencia. Entonces, eh, básicamente es eso, trabajar en cada una de las actividades, cumplir con las obligaciones y pues yo me siento muy conforme con el grupo porque es muy responsable, es muy proactivo, entonces se trabaja muy bien con ustedes y no, ya las demás dudas que se generen, como les digo, sin ninguna dificultad por el grupo de WhatsApp o me escriben personal y vamos abordándolas por allí, ¿les parece? Yo sí Bueno, tengo, doctora, un par de preguntas con respecto al video, pero no sé si cuando ya se acabe la clase al final ah, no, como quieras. Si tú bueno. crees que le pueden servir a los compañeros, porque de pronto pues, no lo... Pues yo vi o sea, tenemos claros los criterios. Los criterios. Ajá. Sí, señora, pero entonces lo que no sé bien es en el video salimos todas hablando, no sé o sea, usted Listo. cómo espera que hagamos ese video. Que Porque participen todos. Lo ideal es que es participen todos. como la parte Pero de mira, forma, más que de sí, fondo, claro, ya sino la la de forma. forma. Sí, lo ideal es, bueno, que todos como aporten su perspectiva acerca de los rankings. Y mira, puede Rita, ser a si través de quieres, un Zoom, aló, ¿cierto? Rita, Dime, Luis. si quieres te digo cómo lo hicimos nosotros. Allá lo tienen listo. Sí, pero fue todo un proceso de 4 intentos. Y Ajá. corre video, 1, 2, 3, acción y cámara. Bueno, nosotros lo hicimos así, lo presentamos en pantalla compartida y pusimos la Ujú. grabación. Eh, una presentación, salimos todos presentando y cada uno de los 4 hizo un apartado dentro del video que presentamos unas PowerPoint. Y la voz en off, o sea, por detrás, solamente la imagen cuando nos presentamos y cumplimos con el criterio. Lo único, doctora, y espero que no nos vaya a penalizar, aquí estoy sacando ya la tarjeta, decidimos un poquito de tiempo con respecto a lo que usted nos pidió. Intentamos las 4 veces resumir, pero creamos que también hubo un aprendizaje estar en estas nuevas modalidades de la juventud. Pues yo tengo 59 años y yo no creo que es muy habitual que hago este tipo de actividades de video y de... Sí estoy entrando en ello, pero de todas maneras
nos costó nuestro ratico. Así que, Rita, así fue que lo hicimos. Nos convocamos a través de una de estas plataformas, compartimos pantalla, el que compartía pantalla era el que cambiaba los slides y cada uno iba haciendo su apartado y quedó la grabación y esa es la que se subió o se va a subir. Todavía tenemos un inconveniente con YouTube, parece que no quiere resistir, pero bueno, si no YouTube irá por algún lado, doctora, pero ya está hecho. Y no nos castigue Está el bien. tiempo, porfa. No te Listo, preocupes. gracias Luis Miguel. Sí, mira, cualquiera de esas alternativas, incluso, bueno, en la universidad, en pregrado, yo con los estudiantes trabajaba los Powtoon y hacían animaciones, hacíamos animaciones para trabajar la presentación de videos. Ahora, lo pueden editar, es decir, bueno, en otros cursos que se ha hecho la actividad del video, lo pueden hacer a manera de preguntas, de cuestionamientos, o sea, allí la creatividad de ustedes emerge para el desarrollo de la actividad, Rita. Entonces, como ustedes consideren, puede quedar más dinámico, se puede llevar a cabo. Pero sí, básicamente una de las primeras opciones es esa, aprovechando de que están estas plataformas y que nosotros no estamos en el mismo lugar, pues hacemos la presentación a través de ellas para abordar. Entonces, puede ser eso. De acuerdo, doctora, gracias. A ti, Rita, listo. Bueno, no sé si tienen alguna otra duda, inquietud,